Mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, qué hermoso privilegio tenemos nuevamente de venir a las Sagradas Escrituras y comprender un poco más acerca del ministerio y el rol que el Señor le ha entregado a muchas hermanas y mujeres a través de todos los libros de las Sagradas Escrituras. En el libro de Éxodo encontramos en el capítulo 3 el llamado de Dios a Moisés, en lo que conocemos como la zarza ardiente en medio del desierto. Cuando Moisés fue para ver cuál era esa revelación de esa zarza que ardía y no se consumía, escuchó la voz del Señor que le dice: Moisés, Moisés, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y entonces en Éxodo 3:6 dice: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ha tenido usted un encuentro similar con Dios? ¿Ha recibido usted la seguridad de que Dios le diga: yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero, queridos hermanos y hermanas, en este momento quiero que destaquemos la importancia de que no solamente Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero fue el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, el Dios de Raquel y de Lea. Y podemos describir a estas extraordinarias mujeres como las madres que Dios utilizó a través de las épocas. Esta hermosa mujer Sara, la esposa de Abraham, que se lo conoce como el patriarca de la fe, que cumplió el sagrado cometido que Dios le había encomendado, que experimentó en su vida y en su cuerpo las promesas de Dios de que nacería un niño y que sería padre de multitudes. Ella confió en el Señor y ejercitó la fe junto a su amado esposo Abraham. ¿Qué acerca de Rebeca? Rebeca era una mujer de decisión y de fe. Cuando el siervo de Abraham había viajado kilómetros para llegar hasta donde ella vivía, y cuando Rebeca escuchó el relato y el testimonio del siervo de Abraham, donde le decía cómo él había orado al Señor para que el Señor cumpliera su promesa en este viaje misionero que le estaba haciendo, con la gran responsabilidad de elegir una mujer piadosa para su siervo Isaac. Cuando Rebeca escucha todo esto y ve cómo la mano del Señor estaba guiando su vida, entonces ella aceptó inmediatamente, aunque su familia quería que se quedara por más tiempo en su casa. Ella dijo: no, si esto es de Dios, yo voy donde el Señor me llame. Y se preparó junto a su nodriza y a sus asistentes para esa larga travesía y encontrarse con su futuro esposo Isaac. Se encontró con él porque este hombre, Isaac, era un hombre de oración y él quería casarse con una mujer piadosa y que compartiera con él su fe. Qué hermoso el ministerio de Rebeca. Cuando escuchó de su flamante esposo el relato cuando él fue puesto en el altar en el monte Moria para que su anciano padre lo sacrificara, cumpliendo una orden divina. Rebeca quedó tan conmovida por esos relatos de fe que ella fue la que educó a sus niños. Ella fue la que preparó y educó a Jacob. ¿Qué acerca de Raquel y de Lea y las esposas de Jacob, madres de las tribus de Israel? Esposas de Jacob, que fue un trabajador incansable para pagar la dote que en aquel tiempo se solía hacer para recibir como esposa a estas jóvenes. Motivada por el amor, Jacob se sacrificó, y porque quiso guardar la fe de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de las generaciones a venir. Y entonces, ¿qué acerca de Asenat, la esposa de José? José, el hijo mimado de Jacob, el hijo de Raquel, la amada esposa de Jacob.
Él rompió con un hechizo, con una situación que se venía planteando en las generaciones de Abraham y de Isaac, porque el texto bíblico dice que estos hombres, aunque fueron hombres de fe, tenían sus imperfecciones. Y se acuerdan ustedes que tanto Abraham como Isaac, para preservar su vida, según ellos entendían, entonces dijeron que sus esposas no eran las esposas, sino que eran hermanas, para preservar la vida. No así la integridad de José, que se mantuvo fiel a su Señor, y el hogar que formaron con su esposa Asenat, cómo estas hermanas fueron madres de generaciones en Israel. Tanto en el libro de los Evangelios de Mateo como en Hechos, el capítulo 3, se vuelve a repetir este principio, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el rol que desempeñaron sus esposas es fundamental para la transmisión de la fe en cada una de estas nuevas generaciones. ¿Qué decir acerca de las características de otras hermanas que se mencionan en el texto bíblico? Que pese a las dificultades y a las dificultades y luchas que enfrentaron en su vida, estas hermanas fueron fieles, porque estas hermanas, estas mujeres supieron enseñar a sus hijos en el camino de la fe. Y vemos también otro ejemplo extraordinario de mujeres en el texto bíblico, como el caso de Débora. Débora, que se menciona en Génesis capítulo 35, versículo 8. Es un versículo que quizás nosotros no estemos acostumbrados a recordarlo, pero el espíritu de profecía se menciona. Y dice aquí en Génesis 35, 8, por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó ese lugar Elón Bakut. ¿Se acordaban ustedes de esta mujer? Casi desconocida, pero el Espíritu de Profecía dice de que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que quede registrado el nombre de esta humilde hermana, que fue la nodriza de Rebeca, que la acompañó en esa larga travesía y la acompañó durante toda su vida para que Rebeca a su vez pudiera seguir preservando la fe de los patriarcas. ¿Y qué acerca de estas otras hermanas que se mencionan en Éxodo? Sifra y Fúa, dos parteras, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo en el emporio egipcio. Y estas hermanas, que eran dos profesionales, que se los nombra en Éxodo capítulo 1, no tuvieron temor de desobedecer las órdenes del faraón, del rey de aquel tiempo, que había que matar a todo niño varón que naciera. Y preservaron también la vida de Moisés. ¿Qué decir acerca de María, esta niña, una mujer niña, la hermanita mayor de Moisés, encargada de cuidar la cesta untada con brea donde estaba puesto este bebé, Moisés? Qué fiel María, cuidar. Y qué inteligencia que tuvo, inspirada por el Señor, para que cuando viniera la princesa, la hija de Faraón, y que decidiera adoptar a este niño como hijo propio, esta niña, María, vino y le dijo, quiere que le encuentre una nodriza para este niño, y entonces fue el gran privilegio de la mamá de Moisés de poder educarlo durante 12 años hasta que finalmente fue a la casa del faraón. Extraordinarios e importantes roles que Dios fue entregando y eligiendo a mujeres a través de las épocas para que sirvieran al Señor en distintas funciones. Y sigue la lista, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, y tenemos el caso de Ruth, la moabita. ¿Se acuerdan ustedes Ruth, la moabita? Esta joven que conoció la verdad acerca del Dios verdadero, pero su joven esposo falleció, como también el esposo de su cuñada. Y entonces quedaron las tres mujeres, estas dos moabitas y su suegra Noemí. Y Noemí le dijo, en gran angustia me ha puesto el Señor, vuélvanse ustedes a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth, una chica convertida al Dios verdadero, le dijo en Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17. Es extraordinario lo que Ruth dice aquí en Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17.
Ruth le respondió a Noemí: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué entrega, qué gran misionera Ruth, que dejó su pueblo, las costumbres e ideologías de su tiempo y decidió seguir el mandato y la invitación del Señor. Igualmente, hoy el Señor está llamando a mujeres de distintos países y pueblos e idiosincrasias para que les sirvan con amor. ¿Se acuerdan ustedes el texto de los profetas? No solamente los patriarcas, sino los profetas. La mujer de Sulem, que con sus propios recursos preparó una casa para que el siervo de Dios se pueda hospedar. También la viuda de Sarepta, que dio todo para alimentar al siervo de Dios por fe. El Señor premió la fe de estas mujeres. Dios utiliza a través del texto bíblico, a través de todos los libros de las Sagradas Escrituras, el ministerio y el rol preponderante de las mujeres. Niña, como la niña que fue llevada cautiva a su patrón, nuevo patrón, que era el capitán Naamán. Ella, esa niña, conocía a Dios. Tenía suficientes motivos para llorar y decirle al Señor: bueno, ahora me olvido de ti, porque estoy sufriendo tanto en la vida. Pero esta niña, que no sabemos el nombre, fue una fiel testigo del Señor. Esta niña le dijo a su amo, que era el capitán del gran ejército, de paso ese país hoy día está en todas las noticias, pero le dijo a su amo: en mi pueblo hay un Dios que existe y hay un siervo que es un profeta. Si él ora a Dios, le puede curar a usted esta terrible enfermedad que era la lepra. E impactada por la vida, la fidelidad, la sencillez y las palabras de esta niña que Dios utilizó, este hombre vino al conocimiento del Dios verdadero. Qué hermoso el ministerio de niñas y de mujeres a través de las épocas. Es extraordinario lo que el Señor quiere hacer. Y entonces, ya pasando al Nuevo Testamento, Elizabeth, esta madre fiel y piadosa, que el ángel del Señor le dijo: tendrás un hijo que será el precursor del Mesías. Fue el gran predicador Juan el Bautista. Y qué acerca de María, la madre de Jesús. Qué extraordinario privilegio cuando esta jovencita creyente y fiel a Dios recibió, a través del esplendor de ese ángel que se le presentó, la promesa de que ella sería la elegida para el Mesías, el libertador, el Salvador, que el Señor estaba entregando a este mundo. ¡Qué privilegio! ¡Qué preparación! ¡Qué responsabilidad de María! Cuando le comunicó a su esposo: ¿sabes que ahora Dios quiere utilizarnos para educar a este bebé? Jesús, el Salvador del mundo. ¡Qué privilegio de María! Yo muchas veces me puse a pensar: ¿cómo puede ser que esta simple mujer y su esposo, un carpintero, cómo puede ser que el Señor los haya iluminado de tal manera para educar a este niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, a medida que iba el conocimiento avanzando en su mente y en su corazón? ¿Cómo le pudieron dar a Jesús el conocimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento? Pudo captar y atesorar todas esas verdades en su mente, y a la edad temprana de 12 años, cuando vinieron al templo, ¿se acuerdan ustedes del relato de los evangelios? Él tuvo tal capacidad que explicaba a los líderes espirituales del pueblo de Israel acerca de lo que decían las profecías y el cumplimiento que sucedía en su propia vida. Otras mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento, como el caso de Marta y de María, que formaban esa familia hermosa con su hermano Lázaro, vivían en esa pequeña aldea de Betania, cerquita de Jerusalén, familia que Cristo, dice el texto bíblico, anhelaba pasar y visitar frecuentemente porque eran sus grandes amigos.
Ustedes recuerdan el relato de Marta y de María que atendieron tan bondadosamente al Señor Jesús y cómo María se sentaba a sus pies para escuchar esas hermosas verdades. Y en otro caso, en aquella cena, en la casa de aquel invitado con muchas personalidades, como María sigilosamente viene a los pies de Cristo, rompe un vaso de alabastro, que era un vidrio sellado, con este perfume riquísimo, y inmediatamente toda la sala se llena de ese aroma, ese perfume tremendo, y entonces muchos pensaron en sí mismos, es un derroche de tanta plata porque era un perfume costosísimo, pero Cristo Jesús dice, al que se le perdona mucho, mucho ama. Ella ha hecho un gran bien porque me ha preparado para la entrega de mi vida en sacrificio. Ella era la precursora del sacrificio de Cristo. Ella, María, fue la que ese viernes de tarde preparó el cuerpo de Cristo, quizá con lágrimas en sus ojos, junto a otras piadosas mujeres, para ponerla en la sepultura. María fue la primera que fue en la madrugada del día domingo para atender y ver a su maestro en el sepulcro, con la gran sorpresa de que el sepulcro estaba vacío. María fue la primera que pudo encontrarse con el Cristo resucitado, antes de que Cristo ascendiera a su Padre para recibir la bendición final de este plan de la salvación. María fue la primera que corrió a los discípulos, amedrentados y asustados, escondidos allí, y les dijo, Cristo ha resucitado, Cristo estará con nosotros, yo lo vi, Él es real y es nuestro Salvador. Qué extraordinaria responsabilidad de las hermanas. Y la Biblia sigue mencionando a otros, el Nuevo Testamento menciona el caso de Lidia, una mujer empresaria, una mujer con iniciativa comercial, pero que utilizó sus recursos para atender la vida de los misioneros y para ayudar en la predicación del Evangelio, todo lo que pudo hacer Lidia. ¿Qué hablar acerca de Eunice y de Loida, madre y abuela de Timoteo? Que Pablo mismo escribió y dice, Timoteo es como mi hijo espiritual, es como mi hijo amado. Piadosas mujeres que a través de todas las épocas Dios llamó y ellas respondieron a su llamado con fe y con decisión para dedicar sus vidas y cumplir con el rol que el Señor le había encomendado. ¿Qué acerca de Priscila, esposa de Aquila? Un trabajo en equipo, un trabajo que apoya el trabajo de su esposo para cumplir la bendición que el Señor desea y cumplir la misión de esparcir el mensaje de salvación. ¡Qué bendición es haber analizado muchos ejemplos de mujeres que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento recibieron el llamado del Señor y fueron madres de familias y de generaciones, madres de Israel, se desempeñaron como niñas fieles cumpliendo el programa de testificación que el Señor les había encomendado, mujeres que fueron maestras y evangelistas en el nombre del Señor, y tantas otras que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Y quiero terminar con este pasaje de Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 11, donde Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos fieles. Todas las hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día deberán desempeñar un rol, un ministerio que el Señor les está invitando a desempeñar, como todas las hermanas y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento también desempeñaron sus roles. Dice el profeta Jeremías, el capítulo 29 y versículo 10, así dice el Señor cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. En el tiempo de Dios, sus promesas se cumplen. En el tiempo de Dios, Dios fue llamando a mujeres para que desempeñaran distintas funciones. Y dice en el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es el futuro que Dios quiere para ti? ¿Cuál es la promesa? Que el Señor te ayude a comprender sus propósitos y respondamos positivamente para servirle a Él de todo corazón. Es mi deseo y mi oración. Amén.